La apertura del centro establece inmediatamente la presencia del peón central, disputando casillas cruciales para el desarrollo de piezas y futuras maniobras. Desarrollar un caballo hacia el centro indica inmediatamente la intención de disputar el territorio del peón del rey y prepararse para una rápida actividad de piezas. Desarrollar el alfil agresivamente abre líneas y disputa el centro, pero también expone la pieza temprano. Establecer una presencia central y desafiar al ambicioso alfil de las blancas son los objetivos inmediatos, creando una tensión dinámica entre los peones. Solidificar el centro y preparar el desarrollo, pero renunciar a parte de la presencia central ganada anteriormente. Desafiar la estructura central de peones de las blancas abre líneas diagonales y obliga a tomar decisiones tácticas inmediatas con respecto a los intercambios de peones. Capturar el peón abre la columna D, creando potencialmente oportunidades de ataque para tus piezas más adelante. Recuperar el peón con el caballo activa una pieza y se prepara para disputar el centro. Presionar el caballo es una provocación táctica, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las negras y ganar iniciativa. Este jaque inmediato, que desvía por la fuerza el alfil blanco, crea escaramuzas tácticas y altera la estructura de peones de las blancas. Al asegurar la posición avanzada del caballo, este movimiento desafía a la dama negra, obligándola a revelar sus intenciones al tiempo que refuerza la presencia central de las blancas y se prepara para posibles ajustes en la estructura de peones. Las negras refuerzan el peón en C5 y se preparan para enrocar en el flanco de rey, un paso de desarrollo sólido que evita complicaciones inmediatas. Al proteger al alfil de cualquier acoso inmediato y evitar que la dama negra establezca una presencia opresiva en la casilla A5, esta maniobra comienza sutilmente a disputar el flanco de dama mientras se prepara para posibles avances de peones. Esta maniobra inmediatamente inyecta dinamismo al apuntar al alfil, obligando a las blancas a adoptar una postura reactiva e interrumpiendo su planificada recaptura de peones, lo que podría conducir a una columna abierta para la torre de las negras. Buscando desenredar al caballo de su agresiva incursión, las blancas optan por reposicionarse, reconociendo el potencial de interrupciones tácticas mientras apuntan a solidificar su propia presencia central y prepararse para el desarrollo del flanco de dama. Al sacrificar la influencia central por la alteración táctica, este intercambio abre diagonales críticas y potencialmente debilita la estructura de peones de las blancas, con el objetivo de aprovechar la iniciativa ganada por la salida anterior del alfil. Recapturar con el caballo desenreda el flanco de dama, activando una pieza que previamente estaba inmovilizada y preparándose para desafiar la mayoría de peones centrales de las negras, al mismo tiempo que se refuerza el control central de las blancas. Desarrollar el alfil hasta convertirlo en un cuadrado sólido prepara el enroque y conecta las torres, un paso vital para coordinar tu ejército para el medio juego. Al lanzar un agresivo avance del peón en el flanco de dama, las blancas pretenden explotar la dama negra ligeramente fuera de lugar y ganar espacio significativo, forzando potencialmente una retirada o una concesión de material. Al liberar presión sobre el flanco de dama, esta retirada concede la iniciativa en el flanco de dama, pero tiene como objetivo desenredar las piezas mal colocadas de las negras. La dama ahora busca un refugio más seguro, potencialmente mirando las casillas centrales o preparándose para recuperar un peón. Asegurar al monarca en medio de esta escaramuza en desarrollo es una decisión prudente, ya que pone al rey a salvo y prepara la torre para una posible acción en las columnas centrales. Asegurar al monarca en la esquina proporciona estabilidad defensiva inmediata, una decisión prudente dada la estructura de peones centrales ligeramente comprometida. Esto evita posibles complicaciones tácticas y permite el desarrollo continuo de piezas hacia el centro. Este silencioso reposicionamiento de la dama pretende lograr varios objetivos sutiles simultáneamente. Prepara el despliegue de la torre de la dama en la columna D, reforzando potencialmente el centro y presionando la estructura de peones de las negras, al mismo tiempo que crea una pantalla defensiva para el rey en el flanco de rey, en caso de que surgiera la necesidad de buscar refugio allí. Además, al dejar libre la casilla de 2, potencialmente se abren vías para que otras piezas utilicen esa casilla central o las filas adyacentes de manera más efectiva en el futuro. Desarrollar el alfil en esta casilla activa ahora tiene como objetivo disputar la influencia central y prepararse para posibles avances, aunque concede cierto control central por el momento.
Un intento audaz de tomar el control de la casilla E7, desafiando implícitamente la seguridad del rey negro y la integridad de su estructura de peones, mientras se preparaba para explotar potencialmente la columna C abierta. Liberar al caballo inmovilizado de la defensa del peón de E6 permite al alfil blanco ejercer más presión sobre el flanco de rey, preparando potencialmente un ataque futuro a las debilitadas casillas oscuras. Colocar una torre en la columna B semiabierta tiene como objetivo desafiar el control del flanco de dama de las negras y prepararse para posibles avances de peón más adelante en el juego. En lugar de observar pasivamente el desarrollo de la torre de dama blanca en la columna B, el alfil negro se reposiciona en D7, buscando reforzar la estructura central de peones y potencialmente prepararse para futuros avances de peones. Este sutil reposicionamiento tiene como objetivo mejorar la coordinación de las piezas negras, especialmente los caballos, y al mismo tiempo desafiar el ambicioso avance del peón blanco en el flanco de dama al ofrecer un sacrificio de pieza que, de ser aceptado, abriría líneas para las piezas menores de las negras. Esta maniobra, que reconecta el caballo con el flanco de dama, tiene como objetivo reforzar el peón de A3 y prepararlo para una posible expansión en el flanco, al tiempo que vuelve a incorporar a otro defensor al redil para apoyar la estructura central de peones, un reposicionamiento sutil pero importante para mantener la flexibilidad. Las negras desafían audazmente la estructura del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de abrir líneas y activar piezas. Este empujón de peón altera el cómodo peón de B4 y obliga a las blancas a afrontar las debilidades potenciales que crea, al mismo tiempo que busca aliviar el agobio del caballo en C6. Enfrentar la cadena de peones apunta directamente a fracturar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y abrir líneas para las torres de las blancas, liberando potencialmente el alfil de la dama. Desafiando la estructura de peones, las negras aprovechan la oportunidad para alterar la solidez del flanco de dama de las blancas y abrir líneas para sus propias piezas. Este intercambio crea posibilidades tácticas inmediatas y obliga a las blancas a comprometerse con una respuesta, revelando potencialmente debilidades o intenciones estratégicas. La cadena de peones en el flanco de dama ahora avanza agresivamente, con el objetivo de solidificar la ventaja del espacio central de las blancas y restringir las piezas menores de las negras. Al adoptar la táctica, las negras inmediatamente buscan explotar el peón de ligeramente expuesto, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las blancas y potencialmente obtener una rápida actividad de piezas a cambio del material. Este enfoque proactivo sacrifica material inmediato en favor de un contrajuego dinámico. Las blancas recuperan el peón, con el objetivo de consolidar material y al mismo tiempo crear presión potencial a lo largo de la columna C. El reposicionamiento del alfil en C4 ejerce influencia sobre el flanco de dama de las negras y puede ser una plataforma de lanzamiento para un juego más agresivo o una retirada estratégica si es necesario, desafiando efectivamente la estructura de peones de las negras y buscando explotar cualquier debilidad que surja de los recientes intercambios. Buscando activar su caballo pasivo, las negras inyectan dinamismo en el centro, desafiando al alfil bien colocado de las blancas y creando una amenaza de horquilla en el caballo de C3, con el objetivo de desentrañar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y generar contrajuego. Al ganar espacio para la dama después de la incursión del caballo, el alfil se retira a una diagonal más estable, con el objetivo de influir en el centro y potencialmente apoyar un futuro avance en el flanco de rey, mientras que el conteo de materiales permanece equilibrado y ambos lados miran hacia la columna de abierta. Al iniciar un contraataque hacia la estructura de peones del flanco de dama algo expuesta de las blancas, esta maniobra tiene como objetivo alterar la armonía de las piezas blancas y potencialmente abrir líneas para el alfil más activo de las negras. El alfil de casillas oscuras ahora mira a la columna C y puede participar en la batalla por la influencia central, lo que obliga a las blancas a considerar ajustes defensivos en lugar de planes puramente ofensivos. Este enfoque proactivo cuestiona la solidez del actual despliegue de piezas de las blancas. Abrir la columna central D presenta un desafío directo al control de las negras, con el objetivo de explotar la debilidad potencial en D5 y alterar la estructura unificada de peones de las negras. La retirada de la dama a D8 y la posterior maniobra a 5 de las negras parecen haber sido un error de cálculo táctico, dejando a las blancas con una mejor actividad de piezas y una configuración más armoniosa una vez que el polvo se asienta.
La presente acción busca capitalizar este desequilibrio reclamando inmediatamente una carretera abierta clave para las torres blancas. El atrevido salto del caballo a C4 inmediatamente inyecta caos táctico en la posición, amenazando con interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas y apuntando a la vulnerable casilla B2. Esta jugada cuestiona fundamentalmente el control central de las blancas y obliga a un nuevo cálculo brusco de los recursos defensivos, ya que el peón D3 se encuentra ahora bajo una presión significativa. Sacrificar el alfil para eliminar a un defensor clave abre el flanco de rey a un posible asalto. Este intercambio altera inmediatamente la dinámica, despejando el camino para que tus caballeros se vuelvan potencialmente más activos. Observe cómo la dama negra está ahora algo fuera de lugar después de sus aventuras anteriores. La amenaza inmediata ya no es el alfil en C4 sino las posibilidades tácticas resultantes que permite la eliminación de esta pieza. Consideremos cómo esta concesión de material cambia fundamentalmente el panorama estratégico, exigiendo un seguimiento preciso para capitalizar el desequilibrio creado. La debilitada estructura de peones alrededor del rey negro se convierte en un objetivo tentador. Las negras recuperan el peón, pero a costa de activar el alfil blanco y solidificar el control de las casillas centrales con el peón D. Esta jugada 21, Ax4 representa una importante concesión posicional. Al capturar el peón, las negras han dado a las blancas un tiempo valioso y han permitido al alfil blanco encontrar un puesto avanzado fuerte en C4. Las piezas blancas ahora se coordinan maravillosamente, con el caballo N2 listo para unirse al ataque y la dama lista para redesplegarse. El alfil de las negras ahora se encuentra algo fuera de lugar y la lucha posterior probablemente girará en torno a defender el debilitado flanco de rey e impedir que las blancas exploten la ventaja del espacio central. El equilibrio dinámico ha cambiado, creando oportunidades para que las blancas ejerzan una presión sostenida. Centrándose en la columna C abierta, las blancas inmediatamente vuelven a atacar la diagonal crítica, buscando aprovechar el aumento de la actividad de piezas despejando el camino para la dama. Reafirmando la presencia del alfil en la diagonal larga, Ab5 inmediatamente desafía el cómodo puesto avanzado del caballo y apunta a interrumpir el control de las blancas sobre las casillas oscuras centrales, forzando una decisión sobre cómo abordar esta pieza activa. La retirada del alfil a E5 es un sacrificio posicional interesante, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades en el flanco de dama para un ataque posterior en el flanco de rey. La actividad de piezas de las blancas actualmente está un poco descoordinada, pero esta maniobra podría iniciar un plan más claro al obligar a las negras a reaccionar y potencialmente debilitar su control central. Podría ser una táctica de iniciativa, con la esperanza de que las concesiones estructurales de las negras superen la ventaja material obtenida a largo plazo. Esta maniobra desancla al alfil, sacrificando la claridad posicional por un sondeo táctico inmediato, con la esperanza de explotar el ligero desorden en los peones blancos del flanco de dama activando al alfil a una diagonal más agresiva. Sacrificando la calidad, las blancas inician una transición hacia un final simplificado, con el objetivo de explotar el potencial de la pareja de alfiles mientras la dama negra queda un poco expuesta. Esta decisión probablemente se deriva de una evaluación posicional, creyendo que la estructura de peones posterior y las piezas restantes favorecerán a las blancas a pesar del déficit material. La consecuencia inmediata es la eliminación de una pieza de ataque crítica para las negras, lo que simplifica el panorama táctico y abre vías para las piezas restantes de las blancas. Es un riesgo calculado que prioriza las ventajas posicionales a largo plazo sobre la igualdad material inmediata. Las negras recuperan el alfil, pero al hacerlo, renuncian a un peón central crítico y abren la columna para la torre blanca, creando potencialmente un puesto de avanzada peligroso. Si bien recuperar la pieza parece natural, el panorama posicional más amplio ahora favorece la capacidad de las blancas para explotar líneas abiertas y presionar al rey de las negras. La recaptura inmediata sacrifica la integridad estructural a largo plazo por una ganancia material a corto plazo, lo que podría resultar costoso a medida que el juego avanza hacia una posición más abierta. El cambio en E8 despeja decisivamente el camino para la torre, iniciando un final sin peones donde la actividad de las piezas y el avance controlado se vuelven primordiales.
El intercambio de damas precipita un final duro en el que el rey negro expuesto, a pesar de su aparente seguridad detrás de los peones, pronto sentirá la presión de la pareja de torres y alfiles blancos conectados, especialmente cuando las columnas centrales comienzan a abrirse. La torre ahora apunta a recuperar la vital columna C abierta, un camino crítico para potencialmente presionar al peón aislado de las negras en C4 e interrumpir la coordinación de sus piezas. Ejecutar este intercambio ofrece a las negras una bienvenida simplificación, eliminando un alfil bastante imponente de la configuración de ataque de las blancas, aunque concede el control de las columnas centrales recién abiertas al oponente. El cambio en la columna C elimina a un defensor clave del peón D4, creando una debilidad duradera que las blancas podrían explotar en el próximo final. Al desbloquear la columna C abierta, las negras pretenden activar su torre, creando presión potencial a lo largo de esta carretera recién liberada y al mismo tiempo preparándose para disputar las casillas centrales cruciales. El peón avanza en un intento audaz de recuperar la iniciativa y desafiar la presencia central del alfil, aunque abre una diagonal para que el rey enemigo pueda explotarla más adelante. Buscando redistribuir su alfil a una casilla más activa y potencialmente alterar la estructura de peones de las blancas. Salvaguardar al monarca de amenazas ocultas y prepararse para una eventual actividad del rey en todos los ámbitos. Consolidar la posición del rey ofrece una seguridad muy necesaria después de una serie de intercambios, preparándose para posibles avances de peones y maniobras de piezas en el final simplificado, pero aún complejo. Esta maniobra, que afirma instantáneamente el dominio central y activa el caballo, tiene como objetivo alterar la incipiente coordinación de las negras y crear potencialmente debilidades en torno al rey enemigo. Centrar al rey es un principio fundamental en el final del juego, y 30. Re 7 persigue activamente este objetivo, llevando al monarca a la refriega para apoyar a sus fuerzas restantes y disputar las casillas centrales. El monarca blanco avanza cautelosamente, buscando refugio de las filas abiertas mientras se prepara simultáneamente para participar en las escaramuzas finales. Al desbloquear la columna abierta, esta torre ahora explora agresivamente el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente infiltrarse en el campo enemigo. Preservando la colocación activa de la torre en la segunda fila, esta maniobra tiene como objetivo mejorar su postura defensiva y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, reforzando la integridad estructural general contra el sorprendentemente móvil alfil de las negras. Consolidar la seguridad del rey se vuelve primordial a medida que se acerca el final. Este movimiento reposiciona estratégicamente a la monarca lejos de la columna B abierta y de las posibles amenazas futuras que emanan de la torre y el caballo blancos. Activar el monarca en las casillas centrales ahora ofrece mayor movilidad, abriendo posibilidades para la participación del rey en la acción del final y posibles avances de peones. El rey negro da un paso adelante, buscando la relativa seguridad de los espacios abiertos del flanco de dama y con el objetivo de convertirse en un participante más activo en el final que se desarrolla, una táctica audaz dada la expuesta torre blanca. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey puede parecer agresivo, pero corre el riesgo de debilitar el refugio del rey al abrir líneas hacia su defensor, creando potencialmente vulnerabilidades estructurales a largo plazo. Al soltar la torre sobre la recién abierta primera fila, esta maniobra desafía inmediatamente la seguridad del rey blanco y apunta a alterar la delicada estructura de peones que las blancas han construido minuciosamente. Obliga a una reacción, ya sea reforzando el refugio del rey o cediendo un valioso espacio central, creando potencialmente nuevas vías para que penetren las piezas restantes de las negras. El avance del peón de G5 avanza audazmente, buscando abrir el flanco de rey y crear oportunidades de ataque alterando la estructura de peones de las negras. El intercambio de estos alfiles simplifica fundamentalmente la posición, dirigiendo el juego hacia un final en el que el rey activo de las negras podría convertirse en un activo importante, pero los peones blancos en el flanco de rey ahora ganan movilidad potencial. El monarca emerge de su posición protegida y se aventura en la refriega para apoderarse de un puesto avanzado vital y alterar la estructura de peones de las negras. Liberar la torre a la primera fila crea un caos inmediato,
obligando al rey blanco a entrar en una casilla comprometida y abriendo caminos para una mayor penetración con el rey ahora incómodamente expuesto. Al soltar al rey en el final, el monarca avanza valientemente, una maniobra audaz que apunta a hacerse con la influencia central y amenazar potencialmente al aislado peón negro. La monarca negra, ahora aventurándose desde su escudo protector, entra directamente en un campo minado infestado de peones, cuya exposición central es una vulnerabilidad flagrante que las piezas unificadas de las blancas seguramente explotarán. Un impulso audaz para centralizar la estructura de peones, abriendo líneas audazmente hacia la seguridad del rey en la siguiente batalla final. Al acercar al monarca a la acción, este avance tiene como objetivo apoyar la actividad de la torre en la columna D y potencialmente llevar al rey hacia el flanco de dama, creando una presencia más activa en el final del juego. Iniciar un avance de peón en el flanco de dama es un intento dinámico de liberar la torre de las blancas y crear casillas potenciales de infiltración, lo que podría obligar al rey de las negras a una posición más expuesta o abrir líneas para el contrajuego. El rey avanza, buscando refugio en medio de la reducida estructura de peones y las columnas abiertas, una maniobra atrevida que apunta a apoyar las piezas restantes y potencialmente participar en el ataque al flanco de rey del oponente. Al desatar la tormenta de peones, las blancas encienden el flanco de rey, con el objetivo de destrozar las defensas negras y abrir líneas para el monarca, forzando una postura defensiva crucial. Bifurca al rey y a la torre, forzando una concesión dolorosa que abre aún más las defensas del rey. Las blancas fuerzan una captura de peón crítica, abriendo un camino para que el rey se convierta en una pieza más activa en el final del juego. Al exponer al rey a nuevas amenazas al abrir la columna G después de la captura, este movimiento concede una concesión posicional crítica en el final siguiente, donde la estructura de peones se vuelve primordial y la seguridad del rey disminuye significativamente. La posición expuesta del rey exige atención inmediata mientras se aventura valientemente hacia el flanco de dama, una táctica arriesgada dadas las columnas abiertas, donde sus hermanos reales suelen encontrar consuelo en posiciones cerradas o detrás de una fortaleza de peones. El rey blanco, expuesto y aislado en el flanco de dama tras el cambio de torres, se enfrenta ahora a amenazas inmediatas por parte de la coordinación de torres y caballos de las negras. La retirada de la monarca a G4 indica un cambio hacia la actividad del rey, un tema común cuando las damas están fuera del tablero y los peones comienzan su marcha hacia adelante. Al sacrificar el peón, las negras abren la ruta de escape del rey y apuntan a alterar la estructura de peones de las blancas, con la esperanza de crear un contrajuego contra el monarca expuesto. La repentina exposición del rey exige atención inmediata, ya que el avance del peón abre una diagonal crucial para el monarca blanco. Un intento desesperado de tomar un ritmo y tal vez exponer al rey contrario, aunque el rey ya está bastante seguro y este empujón de peón en última instancia simplifica aún más la posición a favor de las blancas. El rey blanco, abandonando la seguridad, avanza, una decisión audaz que apuesta por el poder del peón para protegerse. El regreso triunfal de la torre a la acción crea una inmediata caza del rey, explotando las columnas abiertas y la estructura defensiva gravemente comprometida en torno al monarca blanco. La posición expuesta del monarca se convierte ahora en el punto focal cuando se desata la torre. La desesperada huida del rey, ahora cortada por el avance del peón, se enfrenta a un freno inmediato que ofrece un destello de esperanza en esta sombría situación. El último refugio del monarca queda precariamente expuesto cuando la torre avanza, en un intento desesperado por encontrar refugio frente a la oposición invasora. La retirada de la torre a C5 ahora apunta al peón aislado en A3, un punto débil potencial para explotar en el próximo final.